las consecuencias que estamos viviendo son terribles. Y repito, yo creo que aquel Yahvé no era Dios, era otra cosa. Juan José Benítez ha presentado su nuevo libro llamado Las Guerras de Yahvé. Y según sus propias palabras, este libro ha sido el libro más difícil que ha escrito, puesto que no solamente habla o declara de que Dios no fue Yahvé, sino fue otra cosa que cuenta en su libro, sino que además va en contracorriente de lo que siempre se solía escuchar de las tres religiones más importantes del mundo: el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. A continuación voy a presentar algunos fragmentos de la conferencia que ha dado JJ Benítez, aclarando de cómo la historia ha mutilado, cambiado, tergiversado todo un conjunto de eventos para dar validez a una cierta organización, a un cierto estado, a una cierta postura religiosa, omitiendo algunos datos de su pasado. Termino con lo de los supuestos judíos, porque esto da para un coloquio, para unas conversaciones y diálogo. Miren, los arqueólogos y los historiadores hace mucho tiempo, no es una cosa de ahora. Yo lo pude leer y estudiar y consultar hace muchos años. Consideran que el pueblo judío nunca vivió en Egipto. Hace 3.300 años, quienes estaban en Egipto eran una mezcla muy confusa de nómadas, pastores, bandoleros y gente de mal vivir, que entraban y salían de Egipto, hasta que finalmente, por comodidad se supone, esta mezcla de razas y de gentes decidieron quedarse al este del delta del Nilo. La historia sobre Dios ha sido muy controversial, puesto que solamente tenemos una vista del Viejo Testamento. Pero si observamos con más detenimiento, nos damos cuenta aquellas denuncias que alguna vez Jeremías pronunció en el versículo 8 del capítulo 8 de su libro, y es que a causa de estas mentiras se denuncia la pluma mentirosa de los escribas, puesto que precisamente se metió mano, se tergiversó la historia para beneficiar solamente a una porción de un pueblo determinado y no dar el reflejo más cercano de ese Dios que cientos de años más tarde Jesús de Nazaret revela no solamente para los judíos, sino para toda la humanidad. Bueno, alguien sabe y conoce esa realidad, ese equipo que utilizaba el nombre de Yahvé, y decide enviar a Moisés para que saque a ese grupo, aproximadamente, según tampoco se ponen de acuerdo los especialistas, pero podía rondar los 600.000 personas. Algunos dicen sin contar los niños, pero bueno, alrededor de 600.000 salen de Egipto con su ganado, después de todo el lío de las plagas y de la muerte de los primogénitos, que si ustedes se ponen a pensar seriamente, es terrible que un Dios mate a los niños, a los primogénitos de un pueblo, que además no tenía la culpa de nada. En todo caso, la culpa la tenía el faraón. Bueno, a mí eso no me encaja para nada. Es decir, no concibo al buen Dios y al Padre Azul matando a niños o matando primogénitos. Es decir, es algo... Bueno, yo a veces incluso parece un chiste, pero bueno, y cuando eran gemelos o trillizos, ¿a quién mataba? Bueno, ¿esto qué significa? Pues que si esto es así, si los que vivían en Egipto eran los Chasu, esta mezcolanza de pastores, de nómadas, de bandoleros, etc., lo que hacen es Yahvé, entre comillas, ese equipo, los saca de Egipto y poco a poco, a lo largo de esos años por el desierto del Sinaí, les va concediendo, les va otorgando una identidad nacional,
una religión y una tierra, repito, robada. ¿Para qué? Porque tenían un plan. Eso no fue gratuito, no es que pasaran por allí y dijeran, ¡ay, qué simpáticos nos caen los chasu, vamos a sacarlos de ahí! No. Para mí obedece a un plan minuciosamente trazado por unas entidades o por unas civilizaciones con una tecnología fascinante y mágica, que hoy medio entendemos por las investigaciones que estamos haciendo. Investigaciones sobre el fenómeno ovni que nos dicen son muchas civilizaciones no humanas con un avance tecnológico extraordinario que no podemos ni sospechar ni imaginar, las que se ocupan de llevar a cabo este plan a largo plazo. ¿Y cuál es ese plan? La preparación de la llegada de Jesús de Nazaret. Necesitaban una tierra, necesitaban una religión y necesitaban un pueblo, una identidad nacional. Y lo consiguen todo, pero ¿a qué precio? Bueno, hay muchas dudas, lógicamente, y muchas interrogantes, pero al final lo que quiero transmitirles sobre todo es que los palestinos tienen toda la razón del mundo. Los legítimos herederos de aquella gente que habitaba en Canaán cuando se presentaron los chasu con Moisés al principio, los legítimos herederos son los palestinos. Y el Estado judío, si esto es cierto, si lo que les estoy comentando es verdad, el Estado judío es un fraude. Es un fraude. Fíjense ustedes cómo cambian las cosas si uno analiza la situación desde los orígenes y con minuciosidad y con rigor. Lamentablemente, en 1917, los señores británicos, a quien Dios confunda, dieron un empujoncito muy importante al considerar que los judíos tenían derecho a tener un hogar nacional. Y ahí arranca el gran problema actual, 1917. Entonces, ¿qué pasa? No crean nada de lo que dice la televisión. No crean nada, porque está contaminado. Los judíos hoy dominan grandes cadenas de televisión, grandes fortunas y muchas bancas. Entonces, no es verdad, no es cierto que el Estado judío o que los judíos sean los legítimos propietarios de esa tierra, no es cierto. La arrebataron, la robaron, con Yahvé por delante. Y yo entiendo y considero que Yahvé no es Dios, no era Dios, era otra cosa. Si el problema palestino-judío no fuera religioso, ya se habría resuelto hace mucho. Y no se va a resolver. No creo que se resuelva. Porque los judíos no van a ceder, los judíos tienen el poder, las armas y el ejército y las bombas atómicas, y los palestinos no tienen nada. Entonces, pero sería importante que ustedes salgan hoy de aquí con un pensamiento diferente, con una visión distinta. Y cuando vean la televisión y vean la masacre que se está produciendo en Gaza y la que se va a producir, que sepan que no tienen razón. Legítimamente, desde su origen, no era el pueblo judío. Fíjense, Abraham era del actual Irak, no era judío. El término de judío de Israel aparece con los años, mucho después, cuando uno de los nietos de Abraham lucha con un ángel, entre comillas, en un río que se llama Yabok. Y supuestamente, pues Jacob
vence a este ángel y el ángel le dice: a partir de ahora, porque has vencido a Dios, te llamarás Israel. Pero los que se habían salido, los Chasu, que habían salido 1000 y pico años antes, no eran judíos. Es un invento posterior. Es un invento que aparece con los siglos, porque a ese equipo le interesaba lo mismo que la religión. Jesús tenía que aparecer en un lugar físico, en un terreno, en Israel, con una religión concreta, y eso lo consiguieron. Pero las consecuencias son terribles. Las consecuencias que estamos viviendo son terribles. Y repito, yo creo que aquel Yahvé no era Dios, era otra cosa. Sé que el tema es muy difícil, de alguna forma puede levantar los ánimos, porque hay muchas creencias arraigadas en torno al judaísmo como religión y sobre todo como Yahvé, en la creencia de que Yahvé es el único Dios, cuando ya aquí en el canal hemos presentado varios videos como lo que estás viendo en pantalla, donde se cuestiona de una forma tajante y directa y con los mismos textos la veracidad y la credibilidad de este Dios Yahvé. Dado que nuestra Biblia nos dice que salieron hebreos, seguramente no eran esclavos. Yahvé le había dicho: díganle a los egipcios que les den todo el oro que puedan. Imagínense a los esclavos que dicen a sus amos: dado que yo me estoy yendo, me das todo el oro que puedas. No tiene sentido. Estos tenían bienes y los vendieron por el oro. Los bienes no se los podían llevar a cambio del oro, sí. Le decía el mismo en nuestras Biblias: hagan dar todo el oro que puedan. Piensen en los esclavos que hablan con sus amos. Este es uno de los mitos que han sido construidos quedando esencialmente en la Biblia. Quizás escrita por la primera vez, seguramente reescrita totalmente inmediatamente después del exilio de Babilonia, cuando para consagrarse con los reyes de Babilonia tenían que hablar mal de Egipto, que era el enemigo histórico. Y entonces se transformó también en el enemigo para este pueblo. Ya nosotros éramos esclavos. No eran esclavos. Tanto es así que si en el desierto se quejaban siempre porque estaban mucho mejor allá en Egipto, mucho mejor. Tanto es así que Moisés probablemente llevó consigo militares para impedir que estos se volvieran a Egipto. Esto está escrito. ¿Conocen el caso del becerro de oro? Moisés está en la montaña, los otros no lo ven desde hace un rato, hablan con Aarón, el sumo sacerdote, y le dicen: atención, al plural. Haznos algunos Elohim que nos guíen en el camino. Haznos algunos Elohim, como el verbo en plural, que nos guíen en el camino. Aarón, que es el sumo sacerdote de Dios, tendría que haber pedido un minuto, por lo menos, para tratar de convencerlos. En cambio, les dijo: denme todo el oro que tienen y hagamos este becerro. Saben que los Elohim egipcios podían ser representados bueno, porque tenían que trabajar en incógnito, no se tenía que saber quién era. Hacen este becerro, ya ve este hecho, y dice a Moisés: baja enseguida porque tu pueblo, no nuestro pueblo, el tuyo, ese que hiciste salir de Egipto, se ha pervertido. Ellos se han apartado rápidamente del camino que yo les había señalado y se han fabricado un ternero de metal fundido. Después se postraron ante él, decía Israel, es decir, al pueblo de otro. Este es tu Dios, Israel, el que te hizo salir de Egipto. Es decir, Yahvé dice a Moisés: tu pueblo ha construido un becerro. Y está diciendo a los otros: estos son los Elohim que les han hecho salir de Egipto. Entonces son dos pueblos, por lo menos dos pueblos. Y les dice: los tuyos están haciendo lío, querido Moisés. Y les dice a Moisés: por eso déjame orar, mi ira arderá contra ellos y los exterminaré. De ti, en cambio, suscitaré una gran nación. Entonces dice: lo que tú quisiste sacar de Egipto están haciendo lío, ahora déjame orar, a estos los matos. Moisés le dice: no, Yahvé, no los mates. Dios,
¿Entienden? Dios tenía que lidiar con las decisiones de Moisés. No podía imponerse porque si Moisés se iba para él, entonces todo se habría terminado. Tanto es así que Moisés dice, ¿por qué, Yahvé, arderá tu vida contra ese pueblo que tú mismo hiciste salir de Egipto? ¿Por qué tendrán que decir los egipcios? Él los sacó con la perversa intención de hacerlos morir en las montañas. ¿Por qué los egipcios tendrían que decir que los has hecho salir por? Y estas cosas es muy extraño porque si vemos adelante leyendo Éxodo, siempre leyendo nuestras Biblias de casa, cuando hablan de ese pueblo, cuando Yahvé da el encargo a Moisés, en esta oportunidad habla entre ellos. A Yahvé les dice de hablar con ellos en su nombre, y Moisés les dice, yo voy ante los hijos de Israel y les digo que el Dios de sus padres me envió ante ustedes, no el Dios de nuestro padre, el Dios de sus padres. Entonces este Dios no era el Dios de los padres de Moisés. Está escrito acá. Se cuestiona de una forma tajante y directa y con los mismos textos la veracidad y la credibilidad de este Dios Yahvé, y que pudo ser quizás algo mucho más increíble aún que simplemente tener el título de un Dios, como por ejemplo el tema de los Elohim, de los dioses que vinieron en los primeros tiempos de la civilización humana y que precisamente JJ Benítez escribe en su nuevo libro. Por ejemplo, en algunos textos de este libro podemos leer: asombroso, además de profeta, Yahvé actúa como ladrón. Canaán, en esa época, estaba poblada por 30 etnias, entre las que destacaban los kenitas, los kenicitas, los camoneos, los hititas, los pereceos, los amorreos, los cananeos, los gingaseos, los jubiseos y los cefaitas, entre otros pueblos. Y al supuesto Dios, como digo, le importó un pimiento que dichas tierras tuvieran legítimos dueños. Los Elohim tenían un plan y lo cumplirían. También tenemos otra aclaración del libro de Guerras de Yahvé, y dice: y los descendientes de Abraham se ocuparon básicamente de la construcción de ciudades como Rameses, Pitón y Sucot, entre otras. Todas ellas, como digo, en la región de Gosén. Y allí permanecieron como esclavos durante 430 años. Eso dice el Génesis. La mayoría de los exégetas y expertos en el Antiguo Testamento no están de acuerdo. Los todavía no judíos nunca fueron esclavos. Egipto abusó de ellos, es cierto, pero no podían ser considerados como esclavos en el sentido literal del término. Expertos como Siegfried Hermann, Historia de Israel, van más allá y afirman que los descendientes mesopotámicos del actual Irak de Abraham terminaron mezclándose con los Shasu, una suerte de nómadas y bandoleros que entraban y salían de Egipto. Puedes dejar tu comentario si no lo has hecho todavía. Este tema es bastante interesante. De todas maneras, hay más información en el canal si quieres saber más al respecto de Yahvé u otros temas como Mauro Biglino, César Silva, la cábala con Mario Sabán. Mi nombre es Simón Guardia, te invito a que te suscribas si no lo has hecho todavía y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Las consecuencias que estamos viviendo son terribles. Y repito, yo creo que aquel Yahvé no era Dios, era otra cosa.